Una noche de caos. Quedé embarazada del hijo de mi hermanastro. Si alguien más se enterara, ¿cómo podría seguir viviendo? Y justo cuando toda la familia cenaba, mi madre, sonriente, le apuró para que se casara. Él, con indiferencia, soltó: ya tengo a la persona que me gusta. Me quedé inmóvil, el corazón estrujado y la mente en blanco, con un solo pensamiento resonando. Se acabó. Me he convertido en la tercera en discordia. Apreté los labios y busqué desesperadamente la manera de escapar de la mesa. Esa misma noche, solicité un posgrado en el extranjero y, al mismo tiempo, hice una cita a escondidas con la clínica. Quería terminar con el embarazo, deshacerme de lo que llamaban lazo de sangre, cargar con todas las culpas, errores y debilidades que había intentado ocultar durante semanas, y huir de este país, huir del hombre al que había llamado hermano toda mi infancia. Pensé que escaparía, pero mientras esperaba sentada afuera de la clínica, con la carpeta de documentos apretada en la mano y el corazón latiéndome salvajemente por el miedo, de repente alguien me agarró la muñeca. Me giré, y era él, Mateo Vargas, el hombre al que todo el mundo llamaba mi hermano. Su rostro estaba helado, sus ojos sombríos, y su voz resonó cada palabra clara, como una acusación. ¿Tanto me odias? ¿Vas a abortar a mi hijo y huir al extranjero? Sin decirme una palabra, se inclinó, pronunciando cada palabra con los ojos enrojecidos. ¿Verdad, mi querida hermana? Mi madre fue una mujer hermosa, inteligente y fuerte. Después de divorciarse de mi padre, se volvió a casar con un hombre rico y reconocido en la Ciudad de México. Un matrimonio ruidoso que el público apoyó y los amigos admiraron. Yo, en ese entonces, era solo una niña de 3 años que aún no entendía el concepto de una familia reconstituida. Pero fui arrastrada por ese torbellino. Desde ese día, me mudé a vivir con la familia Vargas. Mi padrastro quería mucho a mi madre, y si amaba a mi madre, también me mostraba amabilidad a mí. Lo llamaba papá, y a su hijo, Mateo Vargas, lo llamaba hermano, de niño. Él era muy bueno conmigo. Me llevaba 6 años. Me ayudaba con las tareas y me cargaba sobre sus hombros por todo el parque los fines de semana. A mis ojos, él era un hermano perfecto, ejemplar y tierno, pero muy callado. Siempre pensé que si fuera mi hermano de sangre, sería muy afortunada en esta vida. Pero a medida que crecíamos, él se volvía más distante. Ya no me hablaba por iniciativa propia, y rara vez volvía a casa a cenar. Pensé que tal vez no le gustaban los niños. Mucho después, me enteré de que no era que odiara a los niños, sino que estaba tratando de evitar un sentimiento inapropiado. Yo solía ser su hermana, pero ahora soy la madre de su hijo. También intenté recordarme a mí misma: no debes soñar, él es tu hermano, alguien que creció en la misma casa. No debes pensar tonterías. Pero el corazón no obedece a la razón. No compartimos lazos de sangre, no somos del mismo linaje, pero compartimos el mismo hogar y recuerdos de la infancia imborrables. Pensé que si guardaba este sentimiento muy profundo, en el fondo de mi corazón, el tiempo se encargaría de todo. Hasta aquella noche lluviosa. Un poco de vino, un poco de soledad, una mirada un poco más larga de lo habitual. Cuando desperté, ya nada se podía remediar. Desperté en la cama de Mateo, todo mi cuerpo pesado, con dolores insoportables, con la mirada borrosa. Intenté distinguir los detalles a mi alrededor, pero los recuerdos de la noche anterior se arremolinaban en mi mente de forma caótica. A veces, parecía escuchar susurros suaves: sé buena, no llores. Pero era solo un fragmento de memoria borroso, mezclado con frases que ahora resonaban con horror. Me abracé la cabeza, tratando de calmar esos ecos confusos. Pero la frustración y la impotencia de mi mente solo hacían que todo se tambaleara más. Mientras intentaba quedarme en silencio, la persona a mi lado sintió un ligero movimiento, y de inmediato, el brazo de Mateo se apretó alrededor de mí. Fui arrastrada cerca de su calor.
una sensación de inestabilidad que me rompió el corazón. Su voz resonó grave y extrañamente cansada. Ya despertaste. Mi amor, contuve la respiración, sin atreverme a levantar la cabeza, ni un poco por el miedo a ser descubierta. En realidad, no soy la persona en la que él confía, porque Mateo tiene novia. Él mismo lo había dicho claramente. Todavía recuerdo la última vez que toda la familia se reunió alrededor de la mesa, cuando mis padres hablaban de la fiesta de bienvenida del sobrino de la vecina. Y luego pasaron a la conversación sobre el matrimonio. Fue entonces cuando mi madre, sonriendo ligeramente, preguntó: Mateo, este año cumples 25. ¿Hay alguna chica que te interese después de la cena? La familia se sentó junta en la sala. Yo, por casualidad, me senté a descansar en el sofá. Mis ojos estaban fijos en la pantalla del juego, mientras mis padres seguían conversando. De repente, Mateo, a quien siempre había admirado por su apariencia atractiva, su personalidad gentil pero misteriosa, exclamó: sí, la hay. En ese momento, fingí haber tropezado y al terminar un segmento de dibujos animados, le pregunté con curiosidad: hermano, ¿quién es? No lo sabía. Él solo me lanzó una mirada. Guardó silencio un momento, y luego su rostro cambió de color. Su voz se volvió fría. ¿Quién es mi novia? ¿Qué te importa a ti? Esas palabras me hicieron estallar, como si la prisa de mis padres por el matrimonio me hubiera echado toda la tinta de la ira encima. Era tan extraño. Mi sentimiento en ese momento era el de una niña sin poder para discutir, un fragmento insignificante arrastrado a las complejas relaciones familiares. Ahora, el problema inmediato era aún más grave. La mano de Mateo seguía inmóvil. Intenté hundir mi cabeza en su calor, sin atreverme a moverme ni un poco, por temor a que cualquier movimiento pudiera revelar el terrible secreto que se escondía en esta situación. Él aún no había reconocido mi verdadera identidad, la persona que se esforzaba por escapar de todo. Su voz se volvió gradualmente soñolienta y profunda. Mi amor, aún es temprano. Entré en pánico, sin atreverme a imaginar que él pensaba que yo era la persona que tanto anhelaba. Sin haber comprendido aún esas palabras, ya estaba sofocada en silencio. Justo cuando Mateo se inclinó para mirarme, instintivamente me di la vuelta y hundí la cara en la almohada, tratando de ocultar el horror que me invadía. Su voz susurró: «Te gusta tanto, llámame hermano». Mi corazón se encogió, aturdida por cada latido mientras soportaba el horror de la ironía. De alguna manera, ellos dos todavía pensaban que todo había sucedido de forma natural, como una relación amorosa normal. Vivía atrapada en una pesadilla sin salida. La sensación de desesperación e inseguridad no me permitía levantar la cabeza del lugar donde me había escondido en la almohada. En ese momento, Mateo, quien nunca había sospechado, nunca había imaginado que yo podría ser otra persona, me acarició la cabeza con atención y susurró suavemente: ¿te da vergüenza? Hundí la cara en la almohada y murmuré: vete. Su voz sonó impotente. Voy a preparar el almuerzo. En un ratito, cuando termine de cocinar, te llamo para que te levantes. La puerta de la habitación se cerró con un sonido suave, dejándome sola con una sensación de extrañeza, preocupación y una confusión sin nombre. Con cautela recuperé la sensación de mi cuerpo, dándome cuenta de que estaba temblando por el miedo y el arrepentimiento. No podía creer que durante la noche todo se hubiera vuelto así. Yo, la hermana de Mateo, ahora llevaba la marca de un error del que no había vuelta atrás. En el espacio vacío del apartamento, me pregunté en silencio qué debía hacer ahora. ¿Cómo escapar de los tormentos y la sensación de desgarro que hundían mi alma cuando todo eran solo fragmentos de una noche de error? Al escuchar a Mateo salir de casa, me levanté de inmediato como un resorte. La ropa que llevaba estaba hecha jirones
Corrí rápidamente al armario, con la intención de tomar prestado algo de la ropa de su novia. Pero al abrir el armario, me quedé aturdida. Dentro solo había ropa de hombre. Ni un solo vestido o blusa de mujer, ni pañuelos de seda, ni perfume de mujer, ni siquiera un frasco de crema de manos. Qué extraño. ¿Será que su novia guarda su ropa en otra habitación? ¿O habrán terminado, sin tiempo para pensar? Agarré al azar una camisa blanca suya y me la puse. Él mide 1,80 m, casi 20 centímetros más alto que yo. La camisa me quedaba como un camisón holgado. Las mangas me llegaban hasta los dedos, los pantalones, por mucho que me los remangara. Seguían cubriéndome los tobillos. Rápidamente recogí los pedazos de mi vestido roto y salí de allí a toda prisa, como huyendo de la escena de un crimen. Justo al salir del complejo de apartamentos, solté un suspiro de alivio. Por fin había escapado, aunque Mateo descubriera que la persona de anoche no era su novia. ¿Qué posibilidades había de que adivinara que era yo entonces? Estaba a salvo. Nuestra relación de hermanos aún podría salvarse. De camino a casa, pasé por una tienda cercana para comprarme algo decente antes de volver a casa. Tan pronto como me acosté en mi querida cama, di una vuelta y me acurruqué en la almohada como si acabara de correr un maratón. Anoche no pude pegar ojo. Esta mañana, el ejercicio me había agotado. Los nervios tensos como cuerdas de violín finalmente se relajaron. Le dije a la ama de llaves que no me llamara y dormí de corrido hasta la tarde. Afortunadamente, mis padres estaban de viaje. La casa estaba tranquila y nadie me llamó para cenar. Al despertarme, me froté los ojos, bajé las escaleras, con la intención de pedirle a la sirvienta que me preparara algo para calmar el hambre, antes de poder llamar a alguien. Vi a Mateo de pie en el pasillo, apoyado ligeramente en la barandilla de madera, con la mirada indiferente hacia mí. ¿Ya despertaste? Su voz era grave y tranquila, como si nada hubiera pasado, pero mi corazón latía salvajemente en mi pecho. La imagen de esta mañana, la frase «ya despertaste», mi amor, y las 2 horas de tensión incesante seguían resonando en mi cabeza. Inconscientemente retrocedí un paso. ¿Estás en casa? Sus ojos eran profundos. Sin revelar sus pensamientos, fingí sorpresa, tratando de actuar como de costumbre. ¿Hoy no trabajas? Dio un golpecito en la barandilla con el dedo, su voz pausada. ¿Adivina? Fingí no haberlo escuchado y cambié de tema. Ya comiste, tengo hambre. Si no has comido, dile a la cocina que prepare una porción extra. Sí, no respondió de inmediato, sino que me miró fijamente durante un buen rato antes de preguntar, ¿hasta ahora vas a comer? Con calma. Inventé el guión que tenía en mente. Sí, ayer llegué a casa y me di cuenta de que tenía una tarea urgente que terminar. Estuve trabajando toda la noche y apenas hoy pude descansar. Asintió. Con una sonrisa que no era del todo una sonrisa. ¿Ayer hiciste la tarea en casa? Asentí con firmeza. Claro, ¿por qué no? Está bien. Él no mostró ninguna actitud particular. Solo dijo suavemente, ve a comer. Mi hermana trabajó duro toda la noche. Ahora debería comer bien para reponer fuerzas. Mateo no solía estar en casa, pero estos días se había mudado a vivir aquí. Supongo que se había peleado con su novia, ya que, después de todo, una vez que se descubre un asunto así, es difícil que las cosas vuelvan a la normalidad. Me acosté en el escritorio, mordiendo mi lápiz y suspirando. No sé quién es su novia, pero lo siento. De verdad, no fue intencional. ¡Qué fastidio! Eché un vistazo a la pila de solicitudes de posgrado, sin terminar. Este es mi último año. O debería solicitar estudiar en el extranjero de una vez. Vivir bajo el mismo techo que Mateo. Levantar la vista y encontrarlo. Bajarla y toparme con él. Si yo fuera su novia, seguramente no lo soportaría. Encendí la computadora y comencé a buscar universidades, a llenar información
y a enviar solicitudes en silencio, antes de que llegaran los resultados del extranjero. Sucedió algo inesperado. Hoy la cocina preparó pescado al vapor, mi plato favorito, pero apenas olí el aroma a pescado. Mi estómago se revolvió en oleadas. Mateo me sirvió un trozo. Por orgullo, intenté tragarlo, pero apenas lo metí en la boca. No pude evitar girar la cara. La sensación de náuseas me invadió como una ola. Me quedé inmóvil. Desde esa noche, habían pasado casi un mes y medio, y mi periodo, que siempre era regular, aún no había llegado. Lentamente, levanté la cabeza. Mis ojos se encontraron inconscientemente con la mirada atenta de Mateo. No me preguntó de inmediato, solo me observó como si estuviera pensando en algo. ¿No puedes comerlo? Rápidamente cambié el tema. Hoy el pescado huele un poco fuerte. Él tomó un trozo y lo comió lentamente. Lo encuentro normal. Me mordí los labios, fingiendo terquedad. Seguro que tu sentido del gusto tiene problemas. Mateo dejó los palillos, tomó una servilleta y me limpió la boca. Con un gesto increíblemente suave, inclinó la cabeza. Me miró. Su voz era muy suave, pero me apretó el corazón. Mi sentido del gusto tiene problemas. Pensé que mi hermana estaba mostrando signos especiales. Mi corazón se detuvo. No puede ser. Solo una vez y ya, así, la probabilidad parece demasiado alta. No, parece que no fue solo una vez. Recuerdo vagamente al menos 7 veces. No puede ser. Aún no tengo novio. Contuve los fuertes latidos de mi pecho, tratando de mantener la calma. No digas tonterías. Tu hermana es una chica buena y obediente. No hay nada, ¿entendido?, para evitar que dijera más. Rápidamente le puse un trozo de pescado en su plato. Si te gusta el pescado, come mucho. No lo desperdicies. Le puse otro trozo, pero antes de que pudiera ponerlo en el plato, él me sujetó los palillos. Mateo masticó lentamente y asintió. Sí, está delicioso. Esos son mis palillos. Iba a levantarme para buscar otros palillos. Pero Mateo volvió a hablar. Mi hermana ya no me quiere. No es cuestión de querer o no querer. Me apreté los labios ligeramente para recordarle, hermano, ya tienes novia, inesperadamente. Él mostró un poco de tristeza. Mi hermanita antes era tan adorable. Ahora que creció, me odia. No, hermano, no te odio. Él no dijo nada. Tuve que apretar los dientes y seguir usando los palillos que él acababa de usar, sin poder dejar de pensar en los recuerdos caóticos de aquella noche. Él usó su corbata para atarme las manos. Me empujó contra la pared y me besó con urgencia. En ese momento, ambos perdimos el control, enredados en un torbellino de emociones, ninguno queriendo separarse del otro. No pienses más. Sentí la cara y las orejas arder, e intenté agachar la cabeza para seguir comiendo. Mateo me sirvió una alita de pollo con salsa de Coca-Cola. Come, tómate tu tiempo. Nadie te lo va a quitar. Sin escuchar, terminé de comer y salí de la habitación a escondidas. Mateo seguía en su habitación. No había salido. Esta mansión es muy grande. Cuando la diseñaron, cada persona tenía su propia habitación y un pequeño estudio. Mateo solía trabajar en su habitación, excepto para comer o cuando se llamaban a propósito. De lo contrario, nunca se veían, confirmando que no había nadie en el pasillo. Bajé las escaleras sigilosamente como una ladrona. Pero antes de llegar a la mitad de las escaleras, el ama de llaves me vio. Llevaba una bolsa en la mano, con el logo de una farmacia, y me gritó, «Señorita, su pedido de comida ya llegó». Casi me sobresalto. No grites así. Te dije que dejaras la bolsa en el arbusto. ¿Cómo es que la encontraste? Rápidamente bajé corriendo y le quité la bolsa de las manos. Con la mirada cautelosa, revisé el empaque para asegurarme de que nadie lo hubiera tocado antes de soltar un suspiro de alivio, antes de poder respirar hondo. Escuché un sonido de puerta abriéndose desde el segundo piso. Los pasos de Mateo se acercaban cada vez más. Si volvía a mi habitación, me toparía con él. Mejor seguir bajando. Estaba dudando,
Pero antes de que pudiera salir, alguien me agarró por el cuello de la camisa, la ama de llaves, con ojos agudos. Se retiró discretamente por las escaleras, dejándonos a solas a él y a mí. ¿Qué compraste, hermanita? La voz de Mateo era muy suave, casi tierna. Farmacia Oriental. ¿Estás enferma? Se acercó a mí. Su expresión parecía casual, pero su acción me dejó sin poder negarme. Tomó la bolsa que yo acababa de esconder. La bolsa aún estaba sellada, sin que se pudiera ver nada dentro. Zip, Mateo rompió el sello. Mientras lo rompía, preguntó, ¿quieres que te lleve al médico por la tarde? Desesperada, lo agarré de la mano. Hermano, no puedes tocar mis cosas sin permiso. No lo rompas más. Si lo rompes más, verás la prueba de embarazo. Sus movimientos se detuvieron. Me miró y suspiró suavemente. Me devolvió la bolsa y me dio una palmadita en la cabeza. Pase lo que pase, dímelo a mí. Me mordí los labios, incapaz de responder. Pero ¿cómo podría decirle que yo, junto con él, y que ahora quizás estoy embarazada? Es realmente terrible. Me senté inmóvil en la alfombra, mirando fijamente la prueba de embarazo con 2 líneas rojas claras. Tomé el folleto de instrucciones y leí cada palabra, una y otra vez, como queriendo demostrar que era un error. Estoy embarazada. No lo creo. Tiré la prueba a la basura y busqué en línea con la esperanza de encontrar alguna explicación que me tranquilizara. Entre innumerables artículos que confirmaban que 2 líneas significaban embarazo. Finalmente, encontré uno que decía que las pruebas podían ser inexactas. Solté un suspiro de alivio. Lo sabía. Seguro que no es real. Me sentí aliviada y me volví a acostar en la cama, lista para seguir durmiendo. Apenas había dormido 2 horas cuando de repente me desperté. Presa del pánico. Cielos en mi sueño. La misteriosa novia de Mateo descubrió que estaba embarazada. Vino a casa y me regañó, llamándome la tercera en discordia. Recibí una paliza tremenda. ¡Bú! ¡Bú! Rápidamente me levanté y abrí mi teléfono para buscar el hospital más cercano. Quizás deba ir a revisarme para estar segura. Con el resultado de la prueba en la mano, sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. El médico no me miró. Solo preguntó fríamente si quería continuar con el embarazo. Negué con la cabeza repetidamente. Mi voz se ahogó. Ya decidí. Entonces, pasé a la sala de planificación familiar. Gire a la izquierda al salir de la puerta. La sala de planificación familiar estaba llena. Tuve que esperar mucho tiempo para obtener un número de registro. Estaba sola, sintiéndome perdida entre tanta gente, tan patética. Al salir del hospital, como una sonámbula, recibí un mensaje de alguien cuyo nombre era Hermano, mi amor. ¿Quieres comer camarones picantes? Me detuve, mirando fijamente la pantalla. No quiero comer. Y calamares a la parrilla, no. Papas agitadas. Estoy en la calle de la comida. ¿Quieres que te traiga algo? Miré las 2 palabras mi amor en el mensaje y mi corazón se hundió. Cuando era pequeña, mi madre solía llamarme mi amor. Mi padre y mi hermano también la imitaban. Pero a medida que crecí, todos empezaron a llamarme por mi nombre. Solo mi madre seguía llamándome así. Ese nombre se había convertido en un privilegio de mi madre, pero ahora él usaba esa palabra para llamarme. Esta sensación era tan extraña. Antes no le daba importancia, pero ahora me hacía sentir que algo no estaba bien. No quiero comer nada. Hoy no tengo apetito. Además, hermano, por favor, no me llames más mi amor. Ya soy mayor. Un momento después, apareció el mensaje. De acuerdo. La cita para terminar el embarazo era mañana, por la tarde. Me senté en el jardín. El viento acariciaba mi cabello. Sentía que todo se ralentizaba. De repente, sentí algo tocar mis labios. La voz familiar resonó. Aquí estoy, adormilada. Murmuré, hermano, no me toques más. Tengo sueño. Una voz grave volvió a resonar en mi oído. Mi amor, ¿quieres volver a tu habitación a dormir?
Respondí adormilada. Sí. Su brazo me rodeó la cintura y las piernas. Me levantó suavemente. Abrí los ojos. Me di cuenta de que era Mateo y volví a dormirme, las veces anteriores, cuando me quedaba dormida en el patio. Él también me llevaba de vuelta así. Pero, ¿desde cuándo dejó de hacerlo? Quizás fue desde que tenía 19 años, después de una fiesta del club. Desde ese día, su actitud hacia mí se volvió fría, como si ya no le importara. Inconscientemente, lo abracé por el cuello. Hermano, ¿por qué ya no me quieres? Sus pasos se detuvieron. Mi amor, pero ya me había dormido y no escuché la respuesta. A la mañana siguiente, me desperté, me estiré y bajé las escaleras. Mateo estaba sentado en la sala, mirando atentamente un papel. Lo saludé. Hola, buenos días, hermano. Él solo asintió y dejó el papel a un lado. Ven a desayunar. Negué con la cabeza. No voy a comer. Antes del procedimiento, tengo que ayunar y también me van a anestesiar. Me lanzó una mirada. No dijo nada. Solo preguntó, ¿vas a salir? Asentí. En un momento me voy. No me preguntó a dónde iba. Solo preguntó si tenía algo que decirle. Me sobresalté. No, no tengo nada. Me apartó el cabello de la oreja y me miró atentamente. ¿De verdad? No. Pensé un momento y respondí. Ah, sí. Voy a estudiar un posgrado en el extranjero. ¿Puedes darme un consejo? ¿Dónde crees que sería mejor ir? Mateo guardó silencio durante mucho tiempo, sin decir nada. Me sentí extraña. Levanté la vista y me encontré con sus ojos profundos. Dijo con voz ronca. ¿En el extranjero? Sí. Creo que sabes que estoy a punto de graduarme, ¿verdad? Me interrumpió. Quédate en el país. Nunca antes habías pensado en ir al extranjero. Me quedé aturdida un momento, pero luego solo pude asentir. Mateo se acercó más a mí. La distancia entre nosotros se redujo de inmediato. Se inclinó. Su aliento rozó suavemente la punta de mi nariz, lo que me hizo estremecer. Su voz grave resonó en mi oído. Mi amor, tanto quieres saber. Mi corazón latió con fuerza. Rápidamente me di la vuelta y salí corriendo. No, no quiero saber. Salí corriendo con la cabeza agachada, sintiendo que algo no estaba bien. Mateo no era fácil de descifrar y no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. Me senté aturdida en el pasillo del hospital. Mi mente no podía calmarse ni por un segundo. Todo mi cuerpo se sentía pesado por los pensamientos rotos que no podía volver a unir. Por un lado, la imagen de aquella noche, cuando me susurró al oído, llamándome mi amor con cariño, lo que hizo que mi corazón se acelerara. Por otro lado, el deseo de mis padres de que me casara. Pero él mismo me había dicho que tenía a alguien que le gustaba. Cada una de esas escenas seguía dando vueltas en mi cabeza como una película sin fin, desde su habitación vacía hasta la conversación de esta mañana. Cuando me miró, con ojos llenos de misterio, y preguntó, ¿de verdad quieres saber quién es mi novia? Esa pregunta seguía resonando en mi cabeza, sin que pudiera deshacerme de ella. ¿Será que la persona que le gusta soy yo? Me abracé la cara, tratando de contener las lágrimas, mi corazón destrozado, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba. Pero si soy su hermana, ¿cómo podría suceder algo así? Mi corazón latía con fuerza, tan ansiosa que no podía quedarme quieta. En unos minutos sería mi turno de entrar a la sala de operaciones, pero no podía concentrarme en nada. La luz indicadora en la puerta de la sala de operaciones se encendió. El paciente anterior ya había entrado, pero yo seguía sin poder disipar esos pensamientos confusos. Cada vez que miraba mi teléfono, veía una mancha que no podía limpiar. Mateo no me había enviado ni un solo mensaje. Silenciosamente me toqué el vientre, sintiendo solo un espacio vacío. El feto
era demasiado pequeño para tener los movimientos de los que la gente suele hablar. Entré al baño. Me eché agua fría en la cara, con la esperanza de poder calmar la confusión en mi corazón. Pero no podía engañarme más. Si ya había llegado a este punto, quizás debería dejar de pensar y simplemente someterme al procedimiento como había decidido. Él podría haberme mentido. Podría no ser sincero. Intenté convencerme y salí del baño, pero justo al salir al pasillo, un brazo fuerte me abrazó de repente y me empujó contra la pared. Mateo me miró como si quisiera devorarme antes de que pudiera reaccionar. Se abalanzó sobre mí y me besó apasionadamente. Todo mi cuerpo se tensó. Mi respiración se agitó en sus brazos apretados. Lo empujé, pero él me apretó más, atrayéndome hacia sí como si quisiera retenerme para siempre. Las lágrimas comenzaron a caer, ahogándome en desesperación. Más despacio, hermano. Pero él no se detuvo. Sus besos eran tan apasionados que sentí que me derretía. Nunca me había sentido tan débil. Finalmente, me soltó, su respiración aún agitada en el silencio. Su voz era grave, llena de anhelo. No llegarás a tiempo para el procedimiento. Suavemente acarició mi rostro. Sus ojos me quemaban. No quieres quedarte con el bebé, ¿verdad, mi querida hermanita? Levanté la vista, mi corazón desbocado, incapaz de entender este sentimiento. Él solía llamarme hermanita. ¿Cómo podía cambiar así? Ahora Mateo no dejó pasar la oportunidad. Me apretó aún más, susurrando suavemente. No tengo novia. La persona que me gusta eres tú. Esas palabras me atravesaron el corazón como cuchillos. No podía entender cómo todo se había vuelto tan complicado. Él me había llamado su hermana, pero ahora me decía estas palabras. Intenté recuperar la razón en mi cabeza, pero no podía dejar de pensar en todas las veces que estuvo cerca de mí, sus ojos, su atención, todo, como piezas innegables, se unía gradualmente para formar una imagen que no podía ignorar. Mateo me llevaba 4 años, y yo no era buena ocultando mis emociones. Por lo tanto, todas mis acciones extrañas no podían escapar a su atención. Un fin de semana, después de terminar toda la tarea, me invitó a salir. Fuimos al parque de atracciones de la ciudad. Nos subimos a todas las atracciones. Mateo me compró globos y peluches, cosas que solo les gustan a los niños pequeños. En ese momento, no sé por qué, se me escapó la pregunta: hermano, ¿por qué eres tan bueno conmigo? Mateo, como si hubiera preparado la respuesta, dijo suavemente: mi hermanita es mi hermana. A mis ojos, mi hermanita siempre será una niña. Si no soy bueno contigo, ¿con quién lo seré? Su respuesta me hizo sentir que algo no estaba bien, pero no pude identificar exactamente qué era. Esa noche, descubrí que mi teléfono tenía signos de haber sido manipulado. Seguro que alguien había usado mi teléfono. Aunque no revisaron nada privado, borraron algo importante, una novela con final feliz. Solo pude hundir mi cara en la manta. Aunque no necesitaba adivinar, sabía quién lo había hecho. Pasó un año largo con pensamientos confusos sobre Mateo. Al llegar al último año de preparatoria, la presión de los estudios era tan grande que ya no tenía tiempo para tonterías. En ese momento, a mis ojos, Mateo no era un hermano ni un ideal de las novelas que soñaba. Solo era mi tutor gratuito, conveniente y fácil de aprender. Y eso era lo más importante. Después de entrar a la universidad, conocí a todo tipo de personas y mis pensamientos se volvieron más maduros. Ya no me dejaba llevar por historias de ensueño y finalmente volví a considerar a Mateo como mi hermano. Pero justo cuando pensé que lo había dejado todo, él dejó de prestarme atención. Quizás fue por la actividad del club de ese día, cuando saqué la tarjeta de desafío en el juego Verdad o Reto. La tarjeta decía: di me gustas a la primera persona del sexo opuesto a tu izquierda. La persona a mi izquierda era Mateo. Todos sabían que Mateo era mi hermano.
y todos los presentes en el club bromeaban diciendo que yo era muy afortunada por haber sacado esa tarjeta, en lugar de tener que decírselo al presidente como todos los demás. Aunque el contenido del desafío no era demasiado difícil, me sentía muy nerviosa y mi estado de ánimo me recordaba los días inocentes en los que secretamente me gustaba él. Y cuando miré a Mateo a los ojos y dije, me gustas, él simplemente respondió, tú también me gustas. Todos se rieron, pero yo me quedé allí, aturdida, mirando el perfil de Mateo. Se giró y me llamó, hermanita, si vas a jugar, concéntrate un poco. Otra vez, hermanita. Rara vez me llamaba así. Había reunido todas mis emociones y las había guardado en mi corazón, continuando siendo su hermana buena y obediente. Pero eso ya había pasado. Si realmente no hubiera tenido ningún sentimiento, cuando descubrí que mi hermano y yo habíamos dormido juntos, debería haberme asustado, haber llorado, no haber podido mantener la calma. Pero hice lo contrario. Seguí fingiendo que no pasaba nada, no queriendo que nadie supiera mis verdaderos sentimientos. No me di cuenta de que las emociones confusas de la preparatoria siempre habían estado en mí, reprimidas y luego resurgiendo. Pensé que lo había superado, pero resultó que no. Pero Mateo dijo que tenía novia. En ese momento, yo solo podía ser una hermana. Cuando el auto llegó a casa, acababa de llorar. Mis ojos estaban hinchados, y él me consoló todo el tiempo, llamándome mi amor, sin parar. Mis ojos estaban rojos, pero ya no había lágrimas. Al bajar del auto, corrí rápidamente hacia la casa, pero él me tomó de la mano y me detuvo. No pude escapar. La ira me invadió, pero aún así no pude decir nada. Mateo dijo con sus propias palabras que yo era su hermana, pero ahora quería que me quedara con el bebé. Tener un hijo, ¿es eso algo que hace una hermana? No quise prestarle atención y corrí directamente a la casa. Pero antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, alguien me abrazó. No era Mateo. Esta vez era un abrazo suave que me envolvía. Mi niña, mami ya llegó. ¿Me extrañaste? Sorprendida. Levanté la cabeza. Mamá, mis padres habían estado de viaje durante 2 meses y hoy regresaron. Rápidamente me abracé a mi madre, sollozando. Bu, bu, mamá. No sabes por lo que he pasado en estos 2 meses. Mi madre me miró con atención y exclamó, mi amor, qué delgada estás. No, no, he subido 2 kilos. Mi madre se detuvo de repente y exclamó, cielos, ¿por qué tienes los ojos tan rojos? Mi amor, ¿has llorado? Mi madre me soltó, me miró atentamente y luego se volvió hacia Mateo. Mateo, ¿quién acosó a tu hermana? Mateo simplemente respondió con calma. Yo la acosé, antes de que mi madre pudiera entender. Añadió otra frase que hizo que todo se volviera caótico. Mi hermanita está embarazada. El bebé es mío. Guys, mi madre, e incluso mi padre, que acababa de entrar, se quedaron inmóviles. Mis padres estaban furiosos, especialmente mi padre. Vi la ira en sus ojos, como si quisiera abalanzarse sobre Mateo y darle una paliza. Rápidamente, corrí y puse mi mano sobre el hombro de mi padre, diciendo suavemente, papá, mamá, siempre me apuraban para que me casara. Y ahora miren, los dos tenemos planes de boda. Sorprendidos. Mi padre me miró. Su rostro se volvió aún más sombrío. Quizás todavía quería darme otra paliza. Rápidamente me escondí detrás de mi madre y susurré, mamá, sálvame. Mi padre no me golpeó, pero mi madre parecía disgustada. Al ver la expresión seria de mi madre, solo pude levantar la vista al cielo, rogando que no me regañaran demasiado. Mi madre solo suspiró y me abrazó, preguntando, ¿de verdad lo has pensado bien? ¿Los dos están de acuerdo? Mateo, sentado allí, respondió de inmediato sin pensarlo. Sí, lo miré sin expresión.
pero mi corazón latía con fuerza. Miré a Mateo, a quien mi padre mantenía en silencio, arrodillado en el suelo, y asentí ligeramente. Sí, mi madre me acarició la cabeza y suspiró. Entonces está bien. Sus padres no son anticuados. Ustedes dos pueden casarse. Es mejor que perderse el uno al otro. Solté un suspiro de alivio. Mi madre continuó. Su voz bajó. Mi amor, ¿de verdad estás embarazada? La pregunta me dejó aturdida. Mi madre continuó, con un tono de ligero reproche. ¿Cómo pudiste terminar en esta situación? ¿Acaso no te enseñé bien estas cosas? Al final, Mateo recibió una paliza, pero no por el hecho de que estuviéramos juntos, sino por haberme embarazado. Mateo se sentó allí, en silencio. Tomé la pomada y la apliqué en las marcas rojas de su cuerpo. Él me rodeó con sus brazos y susurró, ¿te duele? Lo miré, sintiéndome un poco incómoda. Mi padre siempre ha sido muy estricto con estas cosas. Nunca perdona fácilmente. Sin embargo, yo estaba embarazada y no podía ser golpeada. Así que mi padre solo pudo desquitarse con Mateo. Él siguió en silencio, pero creo que no se quejaría de dolor. Es un hombre fuerte. Se rompió una pierna y ni siquiera se quejó. Pero esta vez, susurró que le dolía, sorprendida. No supe qué decir. Solo le di suaves palmaditas en la herida. Entonces, déjame besarte para que te duela menos. Tan pronto como terminé de hablar, no pude evitar admitir que lo había besado demasiadas veces. Mateo no paró de pedirme que lo besara una y otra vez. Y así. No sé cómo hizo para que sintiera que todo en el mundo se detenía cuando estábamos juntos. Frunció el ceño ligeramente. Sus ojos, con un toque de tristeza. Te echo de menos hasta que me duele. Quise empujarlo, pero no pude, sintiendo un poco de impotencia. No sueñes. Suspiró. Su voz se hizo más grave. Está bien, voy a besar a mi amor. Me levantó suavemente y me acostó en la cama, susurrando, así que te besaré. Mi amor, hace poco. Todavía estaba en sus brazos, sintiéndome extrañamente en paz, en toda mi vida. Nunca pensé que un día estaría en esta situación, en los brazos del hombre que una vez me lastimó y que ahora no podía evitar amar. Me preguntó con voz suave, mi amor, ¿estás bien? ¿Necesitas que te bese más? Negué con la cabeza suavemente. Estoy demasiado cansada. Solo quiero estar tranquila un momento. No hace falta. Ya estoy muy cansada. Me abrazó con fuerza. Su voz susurró en mi oído. Mi amor, sé buena. Descansa y duerme un rato. Él ya había cerrado los ojos, pero yo sabía que en su corazón aún había preguntas sin respuesta. Me quedé allí, pensando en todo lo que había pasado. 4 años antes, le dije, me gustas. Y él respondió, tú también me gustas. 3 años antes de eso, fue el momento en que me di cuenta de mis sentimientos. Cuando quedé embarazada, mis padres estaban preocupados. Todo tenía que hacerse correctamente. Pero como mi familia tenía recursos, organizar una boda rápida no fue un problema. Las invitaciones habían sido enviadas. La boda se celebraría en 3 meses. Yo también había elegido mi vestido de novia y había preparado uno de repuesto por si mi barriga crecía. Pero luego sucedió algo inesperado. El vientre de las mujeres embarazadas se redondea visiblemente. Pero yo ya tenía 4 meses y no se notaba nada. Mateo estaba tan preocupado que me acompañaba todos los días, sin dejarme sola ni siquiera para ir al médico. Cada vez que los resultados eran buenos, él no podía relajarse. Siempre estaba preocupado. Cuando mi amiga recibió la invitación de boda, me envió un mensaje con cara de asombro. ¿No me dijiste que era Mateo? Hice un puchero y le respondí. Es él. ¿Quién más? Ella no podía creerlo y me envió un documento. Lo abrí y vi el nombre familiar. Ella se rió y bromeó. Estás jugando mientras estás embarazada. Mateo lo vio de inmediato y me arrebató el teléfono de la mano, leyendo en voz alta el título del documento, Jugar mientras estás embarazada.
Rápidamente me tapé la boca. No sueñes tonterías. Mateo sonrió, se inclinó y me besó. No estoy soñando, pero después de que nazca el bebé, lo intentaremos. No olvides dejar un comentario, un me gusta y suscribirte al canal si te gustó este video.